¿Sabías que mucha gente piensa que la salvación se puede perder? Sin embargo, otras personas piensan que no. ¿Qué podemos hacer en este caso? Tenemos que ir directamente en la Biblia para ver qué nos dice ese libro, la máxima autoridad sobre ese tema. Mi nombre es Franz Estenville. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él piensa no se pierda, mas tenga vida eterna. El requisito, según la Biblia, para que alguien no se pierda, esta expresión no se pierda significa que no vaya a ir al infierno. Dice más tenga vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Una vida que no se va a acabar nunca. Eterna. ¿Y cuál es el requisito para tener esa vida eterna? Creer en Jesús. También nos dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. Versículo 1 nos narra un joven que se había dormido, había tenido relación con la mujer de su padre. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo no estaba presente en el lugar de estos hechos, pero se enteró. Y él hizo una carta para poder corregir esta situación. Y Pablo decía en su carta, en el versículo 5, de 1 Corintios, que había que entregar a ese joven a Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne. Dice Pablo, para que el alma, el espíritu de este joven no se pierda en el día del Señor. Esto nos da a entender de que cuando alguien comete un pecado, un creyente peca, y si persiste en ese pecado, se puede morir antes de su tiempo. Todos tenemos un día fijo para partir de este mundo. Pero el creyente que persiste en pecado, se va a morir antes del tiempo. Pero dice la Biblia que su alma no se va a perder. Va a morir temprano y se va a ir en su lugar de reposo. Pero cuando Cristo regresa, este joven, esta persona, se va a resucitar para tener vida eterna, porque no se va a perder. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 8. Vemos que este joven que había cometido esta falta, en 1 de Corintios, capítulo 5, se había arrepentido. Y por haberse arrepentido, Pablo ahora exhortaba a la iglesia para que le recibiera con amor, como hacemos todos nosotros cuando alguien peca y nos alejamos de esta persona. Es lo que la iglesia de Corinto había hecho. Se habían alejado de este joven por el pecado que había cometido, menospreciarlo, humillarlo. Pablo dijo, no ahora, tenemos que mostrarle amor para que él no se desmaya, para que él no pereza de demasiada tristeza. Necesitamos extender la mano a alguien que peca para poder ayudarle a levantar. Tenemos que considerar que nosotros también podríamos caer en el mismo pecado de este joven, y aún a veces peor todavía. Tenemos en la Biblia que Sansón, dice la Biblia que él era nazareo de Dios. Nazareo era una persona llamada por Dios para un trabajo especial.
Y Sansón había cometido pecado, había abandonado el trabajo que tenía que hacer. Sin embargo, los filisteos tuvieron que dañarle la vista. Él perdió la vista a causa de su desobediencia. Y en lo último, él tuvo que pedir a Dios su fuerza otra vez. Por pecar había perdido la fuerza, su poder que Dios le había dado. Tuvo que volver a pedir eso otra vez al Señor. Dios se lo concedió ese poder una vez más, para poder vengar por sus ojos que se había perdido. Y decía la Biblia que el lugar donde estaban toda la gente en un teatro, él tuvo que empujar la columna. Esta columna se cayó. Dice la Biblia que ese día hubo más de 3,000 muertos. Y Sansón también murió junto con ellos. Sansón no perdió su salvación, porque la Biblia nos dice que él era nazareo de Dios desde el vientre de su madre, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Tenemos otro caso en la Biblia, que es el caso de Samuel, en 1 Samuel capítulo 24, versículo 3 hasta el versículo 6. Vemos que el rey Saúl también había pecado. Saúl, dice la Biblia, era el ungido de Dios. Una persona que Dios había dicho, únjame esta persona para que sea rey sobre mi pueblo. A pesar de que el rey Saúl había cometido pecado, eso no dice que había perdido su posición como ungido de Dios. Había visitado a una mujer hechicera para hacer que esta mujer levantara una vez más a Samuel, que se había fallecido. Con todo, el profeta Samuel había dicho, mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Al día siguiente, efectivamente, el rey Saúl fue en una guerra, murió con sus 3 hijos. Saúl no perdió su salvación. Mucha gente piensa que Saúl no fue salvo. Saúl fue salvo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de las razones es que el profeta Samuel había dicho, mañana tú y tus hijos estarán aquí junto conmigo. Ahora podemos hacer una pregunta. ¿En qué lugar estaba el profeta Samuel? Por decir que tú vas a estar aquí conmigo. Samuel era salvo. Y él dijo a Saúl, tú vas a estar en el mismo lugar donde estoy yo. En la próxima oportunidad vamos a seguir hablando sobre ese tema. Que el Señor le bendiga a todos ustedes grandemente. Que Dios le guarde.